encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Antes tenemos una nota de duelo. Murió Tibisay Lucena. Nos están informando nuestro equipo de producción para compartir esta noticia con ustedes. ¿Tú lo tienes allí, mujer? Aquí. Tú puedes hacer un resumen de la nota. Lo vamos a extraer. Esa señora venía enferma, Sí. como ustedes saben. De hecho, hubo unos cambios en su labor que todos conocemos, y usted también conoce cuál ha sido su gestión dentro de la Revolución Bonita. Y la señora murió, pues venía enferma, venía con unos problemas graves de salud. Se había parapeteado después que la cambiaron de su primera gestión en el CNE, en la parte universitaria, etcétera. Las críticas las obviamos en estos momentos porque murió la señora. Sí, es un tuit que publica Delcy Rodríguez, quien anuncia que ha cambiado el paisaje Tibisay, Tibisay Lucena, hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y ministra de Educación Universitaria. Fue una verdadera militante por la vida y libró su última batalla sin tregua. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Vuela alto, hermana. Bueno, las consideraciones a esta noticia son de ustedes, amigos. Ahí lo dejamos con puntos suspensivos. Pero murió la señora Tibisay Lucena. Orlando Zamora está aquí con nosotros. Buenos días, lo conocen. todos. Siempre es tan grato conversar con él, tan esclarecedor. Hay una batería de noticias que el equipo de producción me ha pedido. Trata de hacerle un compacto a Orlando Zamora para que pueda explicar, si es que hay una explicación lógica con relación a lo que está ocurriendo en cuanto a la corrupción. Resulta que, lo estábamos comentando Erika y yo, pues el régimen de Maduro ha arrestado a Álvaro Pulido, gran socio de Alex Saab, en toda esta trama, en una de las grandes tramas de corrupción, porque ya uno no sabe a cuál referirse, pues, ¿no? Estamos hablando de PDVSA Cripto. Entonces es bueno que Orlando nos explique cómo ha funcionado esto. Bueno, está confirmado, eso fue el pasado domingo, pero al mismo tiempo, ustedes saben que había recompensa de 10 millones, pero al mismo tiempo se ha allanado la granja de minería digital PDVSA Cripto, y ha habido unos cambios también en la Sunacrip. La gente del SEBIN allanó, eso fue ayer en la mañana, lo conversábamos con ustedes, pero al mismo tiempo han surgido pruebas de cómo Hugo Chávez acumuló una enorme fortuna. Erika mencionaba aquí estos documentos de PDVSA, el señor Asdrúbal Chávez, entre otros, señalado, y nombraba a Erika también las cifras de los montos que le depositaban, que eran desvíos de dinero de nosotros, los venezolanos, de la cosa pública de PDVSA, que iba a las cuentas de Hugo Chávez. Entonces, caramba, qué bueno que Orlando Zamora está aquí, porque él estuvo más de 20 años en el Banco Central de Venezuela. Y hablando de lo que se ha descubierto recientemente en cuanto a barcos de PDVSA, bueno, yo me imagino que en el Banco Central de Venezuela de antes había auditorías, ¿no? Y se enteraba la gente de PDVSA, no sé si eso era obligatoriamente que tenían que hacerlo, pero salía un barco cargado de tanto y tanto y tanto, y eran facturas y tal y tal y tal, y la gente de PDVSA, en el caso de Orlando Zamora, como un equipo, como fue jefe de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, pues por sus manos pasaban esos documentos. Eso dejó de ser así por un mismo leguleyismo creado por esta gente desde el año 2018, y eso se acabó, y lo estamos viendo en estos momentos. De esos polvos vienen estos barros, ¿no? Es bueno, al revés. No, de esos polvos vienen estos Entonces barros. queremos darte la palabra para que tú ordenes tus ideas y nos hagas una explicación de esto, a ver si podemos entenderlo. Saludo a toda la audiencia. Me gusta mucho que hayas empezado por allí, porque yo rápidamente voy a refrescar recuerdos de 20 años atrás, porque tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. PDVSA le vendía a Banco Central la totalidad de las divisas.
PDVSA tenía prohibido quedarse con $1. El Banco Central, para que operara, aprobó un fondo de $300 millones. 300 millones. Si PDVSA necesitaba comprar unos equipos más caros, hacía la solicitud, Banco Central la aprobaba. Cada vez que PDVSA usaba los 300 millones, pasaba la factura y se le volvían a colocar los $300 millones. Entonces, Banco Central no supervisaba directamente a PDVSA, pero como tenía la obligación de recaudar por ley inmediatamente a menos de 48 horas, todo lo que ingresaba por PDVSA. Entonces, fíjate, en la unidad que estábamos, llegaba como una información complementaria una documentación súper extensa de cada barco que llegaba, las especificaciones químicas, cada barco es una realidad totalmente distinta a otra. Y en eso que el Banco Central no era supervisor, lo era el ministro de Finanzas, que al final después fue también ministro de Finanzas y fue presidente de PDVSA. Sí. Ahora, para explicar todo de dónde llegamos, como tú muy bien lo dices, de estos lodos llegamos a esto, o llegamos a estos lodos. Yo primero quisiera recordarte, este libro es una investigación que hice de 3 años. No quiero hacerle propaganda al libro porque ese es un libro que ya tiene 10 años. Yo solo me quiero referir a la portada y quería que la gente viera la portada del libro. Concentración de poder. Sí, este Revés libro del sueño protagónico. es una radiografía total de lo que ocurrió, cómo se desmanteló PDVSA, cómo el Banco Central pasó a ser víctima, cómo fue el proceso de transformaciones de leyes, la concentración de... Este libro ya tiene 10 años, pero yo lo que quería era enseñarle a la gente la portada del libro. Sí. Porque aquí es donde nació todo el problema. ¿Qué hay en la portada? En la portada está la foto del Banco Central. Podemos acercar un poco la cámara acá Y esa está el Banco Central. Y hay una persona con un machete y al lado de él hay muchas, centenares de personas con tractores. Esto ocurrió el viernes 9 de enero del año 2004. Esa foto fue publicada en el Universal el día siguiente, sábado 10, de Nicolás Rocco, que fue el fotógrafo. Claro. Esa foto es la revelación del origen de toda la tragedia de las finanzas públicas venezolanas. Días antes, Chávez, ya fallecido, había solicitado al Banco Central que le diera $1 millardito, que era $1.000 millones para la reforma agraria. Aquí estaba la COFAGAN, aquí estaba Campos, aquí estaban los dirigentes sindicales. Todo el mundo quería romper con la estructura legal del Banco Central y sacarle $1.000 millones. Caray. Por supuesto que el Banco Central se opuso, buscó salidas y el Banco Central tuvo 1 año y medio peleando hasta que el Banco Central dijo, bueno, si ustedes quieren que yo le dé esto, transformen la ley del Banco Central, ustedes tienen mayoría en la Asamblea. Y efectivamente en el año 2005 se transformó la ley del Banco Central y pasaron 2 cosas. El Banco Central no solo perdió este primer millardito, sino que el Banco Central entregó 61 millarditos más y se los dio al Fonden. Se olvidó de ello y se los dio a la misma gente del Ministerio de Finanzas que administraba esos recursos. PDVSA se convirtió en el músculo financiero de la revolución al asumir tareas. Es decir, PDVSA de recibir $300 millones comenzó a recibir el 60% de todas las transacciones. Ese artículo 113 modificado del Banco Central textualmente decía: PDVSA no está obligada a venderle el 100% de los dólares a PDVSA. Este hecho transformó 2 cosas fundamentales. Transformó el Banco Central, lo debilitó para desarrollar la política cambiaria. Debilitó las reservas internacionales. Banco Central pasó a un segundo plano. Fue víctima de la concentración del poder que abarcó todo. Y la militarización de PDVSA. Todo el proceso que vino. Claro. Y PDVSA emerge como el gran músculo financiero de la revolución. La revolución fue PDVSA. Pues. Entonces, las consecuencias fueron dramáticas y son las que estamos viendo ahora. Yo traje aquí un listado extraído del libro y de muchas cosas recientes que está relacionado con las preguntas tuyas, de cómo fue el proceso de defalcar a PDVSA, cómo fue el proceso de destrucción de PDVSA y los montos aproximados de cada una de estas cosas. Es un poco largo, yo voy a tratar de resumirlo para poder abarcar todo el proceso. Por favor. Fueron 4 formas. PDVSA, y lo reconoció Rafael Ramírez, él reconoció haber administrado $700 millones. Eso lo dijo Rafael Ramírez. Wow, el monto. En realidad, eso, cuando muere Chávez, estaban sobre los $920 mil.
Después, al año, a los 2 años, llegaron al $1.000.000 de dólares. Cuando llega Maduro, que hay que decirlo, Maduro ha recibido la tercera parte de lo que recibió Chávez. Maduro ha recibido en estos 10 años $400.000 millones de dólares, de los cuales 25.000 provienen de la liquidación de la reserva de oro. Entonces, ese proceso se orientó de 4 maneras. Por los controles de cambio. Los controles de cambio no fueron más que negociación de subsidios. Ahí está Cadivi, Sencoed. Solamente Cadivi y Sencoed administraron 167.916 millones de dólares. 167.000 millones. De los 700.000. Que es la parte sobrefacturada. Porque la sobrefacturación hizo que mucha gente se llevara más dólares de lo que realmente iba a necesitar. Pero todo esto pasaba por soborno, todo esto pasaba por alcabala. Cadivi, que estaba ahí en los Chaguaramos, tenía una oficina donde los encargados discrecionalmente de hacer variar cuáles órdenes de solicitud se iban a cumplir, tenían 7 teléfonos. Imagínate el grado de corrupción comenzando Cadivi, 2004, todos esos primeros años, 7 teléfonos y todos eran comisiones, ¿verdad? La otra forma en que se defalca PDVSA es a través de 16 fondos financieros, donde el más importante de todo es Fonden. Y Bandes, Fondespa, Miranda, Bolívar, son 16 fondos. Bueno, esos fondos administraron 167.916, casi la misma cifra de los controles de cambio. Exacto. Es decir, como decía José Guerra, el mayor desfalco histórico de Venezuela fueron los controles de cambio. Tiene razón, porque son 167.000 millones. Pero estos fondos también administraron 167.000 millones de dólares. Fonden fue creado dentro del cambio de la ley de Banco Central para que el Fonden administrara recursos que le daba una parte a PDVSA. PDVSA le dio 81.000 millones y el Banco Central le dio 61.000 millones. El Fonden tuvo en sus manos 144.000 millones de dólares. Fondespa tuvo 4.499 millones. El Fondo Chino tuvo 60.000 millones. Y así todos sumaron 167.000 millones. Los fondos, hay que reconocerlo con honestidad, parte de lo que administraron sí se dirigió a obras. Pero las inconclusas, que todos los días se repiten por allí, que las están mencionando, se habla de 246. Pero directamente las más grandes las conocemos. El metro de Caracas, el metro de Maracaibo, el metro de... Totalmente inconcluso, con 4 o 5 estaciones, si acaso, ¿verdad? Guarena-Guatire, que iba a ser un túnel subterráneo en la montaña, 18 millones, una locura faraónica, totalmente paralizado. Los 2 puentes, el del lago de Maracaibo y el de Orinoco, tampoco se le vieron. Es una lista larga, ¿verdad? Fonden sí construyó algunas cosas, se hicieron 500.000 casas en 20 años, eso es lo que han hecho. Físicamente, aquí en este libro hay listado de construcciones de casas. No el millón de casas de la que habla Maduro. Los 4 millones es una fantasía. Claro. Eso no hay manera de demostrar. Entonces, la segunda forma en que se les sustrajo a PDVSA fueron: la primera parte se perdió. Todo lo que se administró en controles de cambio, 167.000 millones se perdieron. Fueron sobreprecios, se perdió. Los fondos... Doble facturación. Sí, por todo eso. Y por los sobornos que generaron. Los fondos de Fonden, una parte sí se puede atribuir a algunas obras, pero es una interrogante. ¿Qué es Fonden? Fonden es el 4º piso del Ministerio de Finanzas, una empresa de fachada dirigida por los altos funcionarios. Como Ramírez era presidente de PDVSA, Ramírez era ministro y Ramírez era del directorio del Fondo Chino. El mismo se daba el huerto. Y es en el Fondo Chino donde justamente nacen parte de las corrupciones que se van dando a lo largo de más de 31 casos de investigaciones judiciales. Luego están las privatizaciones, las nacionalizaciones. El gobierno invierte 23.347. Le saca a PDVSA, Ahorro Nacional de Reserva, para comprar el Banco de Venezuela sobre un precio extraordinariamente irrecuperable, para comprar la CanTV, para comprar empresas cementeras, toda esta locura enorme. Ahora, estamos hablando de la parte que debe ser analizada. Este es el foco donde está la corrupción que debe ser analizada, ¿verdad? Entonces, para no entrar en tantos detalles, las características de los fondos fueron eso. Bueno, casos muchos, ¿verdad? En el 2007, Guido Wilson, $800.000. 2010, Pedeval,
36.000 toneladas de alimentos, las pérdidas son calculadas en 3.885. Yaramendi, 2.000 millones de pérdidas. Entramos a tu pregunta, los bonos de la faja de Orinoco de PDVSA. Esto vamos a dejar eso para la próxima parte, ¿te parece? Ok, perfecto. Para poderlo ampliar con más tiempo. Amigos, Orlando Zamora nos acompaña hoy acá por todos los medios, pero tenemos un breve intervalo comercial. Vamos a Máster y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Vamos a hacer una cosa, Catherine, si tú me ayudas, podemos mostrar yo voy a decir, no podemos, ahorita, ok, no importa, igual yo los invito a nuestros amigos oyentes que vayan al Instagram de Distasin Motors, porque yo lo que quería era mostrarles un camioncito, que es el Carrying de JMC. Mire, esa es la solución perfecta, con capacidad de hasta 3 toneladas, va a poder viajar por cualquier tipo de terreno y llevar sus productos donde quiera. Usted puede contactar a la gente de Distasin Motors porque estamos, digamos, introduciendo este camión para el mercado venezolano, JMC, porque ahora Distasin Motors también, además de Honda, es concesionario autorizado JMC. Este camión para la carga es ideal, es una maravilla, y si usted se puede poner en contacto con ellos a través del Instagram, que es @Distasin Motors, pero lo puede hacer también a través de este número 0212-285-7779 de Distasin Motors. El hojaldre es difícil de lograr como masa, pues, ¿no? Porque es una masa muy suave, es una masa perfumada, es esa masa de finas capas, ¿verdad? Que se amasa con mantequilla. El tiempo de horneado es clave para que la masa sea sutil. Y por supuesto, cómo se va a rellenar. Y de eso estoy hablando de la pastelería del Corso, por supuesto, ¿no? Y usted puede disfrutar los productos de masa de hojaldre únicos que los encarga la embajada italiana acá en Venezuela, y por eso nosotros decimos que es la pastelería italiana por tradición y excelencia de toda la vida, no es de ahorita. Hace más de 20 años la embajada italiana ha encargado todo a la pastelería del Corso. Si tiene que hacer alguna gestión en el Saime, sabe que en el piso de arriba está la pastelería del Corso esperando por usted. Y si hay algún cumpleaños, todavía no hemos llegado ni a mitad de abril, bueno, encargue la torta aquí, 945-8497 del Corso. Sí, señor, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Lo que quiere la gente de Orlando es que trate de explicar un poco los mecanismos que se usaron para toda esta trama de corrupción a la que estamos aterrizando en estos momentos, y como decíamos Erika y yo esta mañana, esto es solo la punta, sí, señor, de lo que se está conociendo en cuanto a Chávez, por ejemplo, en cuanto a la familia Chávez. Sí, por aquí también el señor Robert Pacheco quería saber si en Venezuela ya el chavismo o el madurismo ha logrado eliminar las funciones del Banco Central de Venezuela. Pero se han reducido a su máxima expresión, no tiene autonomía, no opina, no dice nada, no publica cifras. En la práctica ha sido la gran víctima de todo esto, porque el Banco Central era la parte consciente, dirigente, donde estaban los técnicos que orientaban la economía. Todo eso, los roles quedaron a un lado, no lo está desarrollando. Fíjate, los mecanismos utilizados, ya dijimos, la negociación de subsidios cambiarios. Exacto. Esa es fundamental. El uso de fondos financieros ya directamente la gente involucrada en el poder que administraba esos fondos. Los sobornos fueron de distinta naturaleza, eran comisiones. La emergencia eléctrica originó una cantidad de compras con sobreprecios gigantescas, Derwis y toda esa serie, toda esa historia. Pero hubo cosas más técnicas, como por ejemplo, PDVSA, y en el año 2007 pasa a ser prácticamente el agente financiero, una cosa absurda. PDVSA en su vida había emitido un bono.
a ellos le da por comenzar a sacar más fondos todavía, y PDVSA emite unos 43.000 millones más en bonos. Entonces se convierte en compradora y vendedora de bonos. Sí. Se mete en el mercado de permutas en el 2010. La permuta fue todo un escándalo que después cerraron las casas de bolsa. Entonces tenemos uso de permutas y triangulaciones financieras, y lo más sofisticado, lo último que hemos conocido. Cristo. Tú preguntabas sobre este monto que se ha revelado ahora por el Diario Nacional, que creo que es el que fue el primero en difundirlo. Esto se originó en el 2010 y 2013 y tuvo que ver con la negociación de la faja del Orinoco, donde Ramírez prometió 200.000 millones de ingresos, prometió puertos, bueno, las empresas que obtuvieron la selección para la faja del Orinoco, se les clavó como un peaje, pues. Y ese peaje consistía en que tenían que pagar un bono. Las empresas petroleras pagan como 7 tipos de impuestos distintos. Si nosotros sumáramos todos los impuestos, si sumáramos los impuestos en bolívares, aquí tendremos un mes hablando de todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió con esos bonos? Que Petrovietnam, los chinos, la Total, todas esas empresas que participaron se comprometieron a entregar 5.730 millones. Ahora, ¿qué es lo extraño aquí? Lo extraño aquí es que Ramírez, que se la da de pulcro, de hombre impoluto, limpio, recto, correcto, él personalmente da instrucciones para que sean colocados en una cuenta con un control de cuenta registrada, con una cuenta muy especial, esos montos. Esos montos pasaron por Belice, pasaron por Panamá. ¿Cómo es que los pagos de bonos que tienen que hacerse con transparencia, se busca un mecanismo y a través de un banco llamado Espíritu Santo? Ese banco Espíritu Santo era el único banco que al final le aceptaba cualquier cosa a PDVSA porque no pedía nombre. Ese banco quiebra, se convierte en el Banco Novo, y la única sucursal exitosa de ese banco que sorprendió a los dueños de la matriz de Portugal era Venezuela. ¿Cómo era que Venezuela fuera tan exitoso un banco quebrado? Aquí tenía una torre gigantesca en Chacao. Claro. Espíritu Santo, Banco Novo. Eso es un banco de fachada. Ese banco se prestó para estas cosas y para todos los movimientos que se hicieron en adelante. De lavado. Sí, está señalado de esas cosas. Entonces allí esos fondos se personalizaron, 5.730 millones, su destino final no se supo nada de eso. Hasta que llegamos al presente, ¿no? ¿Qué pasó en el presente? Bueno, en el presente ocurrió lo siguiente. En el año 2018 se producen grandes cambios en la economía y en las finanzas públicas. Se elimina la ley del cambiario y se introduce el petro. Exacto. Quien está detrás de todo eso es Al-Aizami, que coloca a su amigo de toda su vida, José Luis Ramírez. Y la idea es que una superintendencia controle un mercado, que haga que los privados desarrollen ese mercado, que es un mercado con mucho potencial. No, ellos lo concibieron como una superintendencia que operaba, se pagaba, tenía cuentas en Panamá. Es decir, ya en el 2018 se habían dado las condiciones para que estos mecanismos de petro, supuestamente ideados para evadir las sanciones, funcionaran. Entre el año 2020 y el año 2022 se detecta un fallo de factura que no existen, 24.000 millones que no existen, de las cuales solo se acepta 3.000 como pérdida, pero hay 21.000 que también se van a perder, porque si fueron entregados los barcos, ¿cómo es que esto no se da? Entonces, en el 2020, y basado en que ya tenía la SUNACRI, ellos comienzan a desarrollar mecanismos para evadir las sanciones, de manera tal de que se separaran los 3 procesos: la entrega, la producción, el suministro, transporte, la factorización y la caja. Y esos 3 factores, quien los tuvo en gran medida fue Ufer Roa, ¿no? Claro. Porque él estaba en Petrocedeño con oficina, él facturaba, allí se produjo un desorden terrible. Sí. Se calcula que entre el 2020 y 2025 el gobierno actual recibió unos 60.000 millones de dólares. 15.000, 20.000, 25.000, etcétera, etcétera, etcétera. Este desfalco es la tercera parte de todo lo que se recibió entre 2020 y es decir, lo demás fue cobrado teóricamente. Y esta parte, que es un enorme hueco que no se tiene explicación. Ramírez dice que en los pisos de PDVSA rodaban bolsas de basura negra llenas de efectivo. Dinero.
Porque la práctica del efectivo la introduce el FUS, que es el primer fondo del 2000. Que introduce su gran aporte es trabajar con efectivo, en el año 2000. Sí. Bueno, como los narcos. como exacto. Entonces, Sí. esa práctica vuelve ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que todo el mundo sabe que tiene que haber 1/3 de todo lo que se ha recaudado allí en alguna parte. Claro. Viene la campaña electoral, vienen todos estos procesos. Eso es como una especie de distribución. Estoy convencido de que había una cantidad de esa que tenía su existencia, que faltaba actualizar la facturación, colocarla, etcétera, o reclamar su pago, ¿verdad? Entonces, esto no ocurrió y hay muchas explicaciones. O se hicieron inversiones especulativas en criptomonedas que cayeron ese año terriblemente y las pérdidas fueron enormes. O se compraron bonos de renta fija que cayeron frente a las variaciones de las tasas de interés Claro. de las principales Por lo que ocurría economías financieras del en el mundo. mundo. Entonces, ese hueco destacó y se asomó. Y todo lo que se ha dicho es cierto. Entonces, lo que necesitaban era crear empresas de fachada que se crearon en los Emiratos Árabes y se hacía toda la combinación. Muchos de ellos hacían compra-venta. Totalmente personalizado el proceso, totalmente individualizado. Esto no tiene nada que ver con lo que expliqué al principio, con la transparencia que había antes, con la revelación que hacía PDVSA. Cada barco PDVSA mandaba un manual del contenido. Factura por factura. No, todo. La carga. Es decir, nosotros decíamos, oye, pero PDVSA se le va la mano pasándonos una información tan grandota. Sí, claro. Detallada, muy Cuando detallada. lo que queríamos era saber más o menos los ingresos para los registros, las unidades que tenían que ver con eso. Claro. ¿No? Entonces, todo eso se desbarató por la destrucción de las instituciones. Al destruir el Banco Central, convertirlo en víctima y hacer de PDVSA el músculo de la revolución, se destrozaron, colapsaron las finanzas públicas. Entonces, lo que ha habido ahora es eso. Hay un reclamo de porciones. Gente que reclama la porción, gente que no reclama la porción. Esto coincide con un proceso político de aniquilación de alguien que venía fortaleciéndose de manera calculada, fría, desde que era gobernador, ya compraba, se negociaba equipo en el 2007, a la ISAMI, tenía todo un plan concebido, entonces que todos conocemos. Sus compañeros de estudio, los de Trujillo, los de Mérida, fue creando un equipo, fue desarrollando toda una tecnología, fue penetrando, se hizo el hombre de las relaciones internacionales con el mundo islámico, se hizo el hombre de las finanzas profundas de PDVSA, porque es que él es el hombre de finanzas de PDVSA. ¿Quién compra la prensa? ¿Quién compra los grandes diarios? O sea, él, él. ¿Quién pagó las campañas pasadas? Él. Y debió haber seguido pasando esta nueva campaña. Pero no, los fondos no aparecieron. Y hubo una pugna grandísima con Rafael Ramírez. Rafael Ramírez entra de esto porque ellos van saliendo de quien le es un oponente potencial. Claro. Ramírez es un tipo muy astuto, muy hábil, claro. evidentemente. Un hombre que le pasaron por las manos 700.000 millones y dice que no se quedó ni con un dólar. Una locha. Y lo demuestra y se pone fúrico de que los 700.000 millones a él no le quedó ni uno. Bueno, la lista es larga. Andorra. Sí. 2.000 millones de comisiones por cobro de compañías de seguro. Este nuevo caso que acaba de aparecer. Lo que lo acusan a Ramírez, lo acusan con una investigación que hizo la oposición en la Asamblea Nacional. Claro. Donde le demostraron que Ramírez había comprado dólares para después llevarlos al mercado cambiario y obtuvieron más de 30.000 millones de ganancias. Y que eso lo firmó el directorio de PDVSA. Y Ramírez trata de limpiarse y dice, no, ese es el directorio. Y tú no eres el directorio, tú no eres la máxima expresión. Y hablaron en su momento que ese dinero podía ser rescatado y traído a Venezuela. Esa es la angustia, Claro, esa es la gran esperanza. Esa es la gran esperanza. Porque ¿verdad? yo estoy seguro que el resto del mundo nos va a ayudar para tratar de recuperar inmuebles. Esto es una tarea muy difícil, tan difícil como determinar todas estas. Los ¿Qué manejos, hay que hacer? ¿Cuál es mira, el- los manejos de todos los que hemos referido, Ha Ok. ocurrido todos los antes. manejos para ser investigados son 457.000 millones de dólares. Medio millón de millones de dólares es la parte que debe ser investigada. Posiblemente ahí se usaron 200.000 millones para las 17 emisiones, pero eso es relativo. Ahí también hubo sobreprecio, ahí hubo exageración, ahí hubo especulación de estadística, ahí se dieron todos esos mecanismos, ¿verdad? Pero la parte que tiene que ser investigada, ya está claro los subsidios cambiarios, ya está claro los sobornos, ya está claro los de Falco, que si planta de extracción de petróleo del Delta, Las barcazas para era la usada, electricidad. 1.000 millones dados en turbinas que fallaron, todo el plan eléctrico, que él por sí es todo un libro, el plan eléctrico, toda la corrupción que se dio, porque
Ramírez también fue parte del plan eléctrico. Claro, Ramírez fue el que cambió la concepción de la hidroeléctrica para transformarlo por termoeléctrica, porque él dice que eso no funciona. Los ríos no funcionan. Cuando todo el mundo sabe que los ríos es la más barata fuente de energía. No, hay que crear 25 y él estaba metido en la creación de la termoeléctrica. Aquí hay fondos. Todos esos fondos dieron tanto. ¿Y dónde está el problema eléctrico? Está resuelto el problema eléctrico. Los zulianos que tanto invirtieron en Termozulia, ¿tienen o no tienen problemas eléctricos los zulianos? Y así, la realidad demuestra con todo el fracaso de los servicios qué ocurrió en todos estos 24 años, ¿no? Que lamentablemente destruyeron la primera industria nacional. ¿Y qué reflexión tienes tú más allá como técnico y especialista en este trabajo como venezolano, cuando los contrastes noticiosos dan por cuenta el desastre que hay en el país, la miseria que se está viviendo, los niños que se mueren, los que no tienen como un trasplante, la Venezuela que está pasando roncha realmente frente a este descomunal robo ahora que es parte de lo que comentan nuestros amigos. Esto tiene 20 años. Se te aguan los ojos. Tiene 10 años. A nosotros también se nos aguan los ojos. Tiene 5 años, pero es que ahora es más inmoral que nunca. Porque ahora todo el pueblo sí tiene conciencia del engaño. Hasta los más humildes tienen conciencia de que fueron engañados por el populismo, que fueron engañados y que apenas fueron 100.000 millones las misiones. Y hoy a estas alturas la recaudación pasa 1.200.000 millones de dólares. Si sumamos los 24 años. Y las misiones fueron apenas 100.000, ni el 10%. Y los regalos fueron otro 10%. Claro. Sí. Idéntico la magnitud. Es terrible porque los regalos fueron 79.000 millones en petróleo, 39.000 para Cuba subsidiada con baja tasa, regalos de termoeléctrica, Ecuador. Es decir, República las Dominicana, donaciones todo. fueron idénticas a las misiones. Qué cosa tan terrible. Que las misiones, 17 misiones, el monto de ellas sea idéntico al petróleo barato que se dio. A lo que se hizo con el ALBA, con el Banco de ALBA, con Petrocaribe. Subsidios terribles con países que no necesitaban eso, en Nueva York, todas las cosas que se hicieron, en Europa, a los ingleses regalándole energía barata, qué locura. Pero esta propaganda de Chávez, específicamente, vamos a hablar de la figura de Chávez, esta propaganda de Chávez, estamos ya pasados de tiempo, esta figura de la revolución bonita de Chávez, de el dinero es malo, ¿cómo que sigue siendo, Chávez vive para estos revolucionarios, ¿cómo contrasta con estos depósitos 440 millones de dólares en Madeira, 500 millones de dólares ENI de Italia, 646 millones de dólares CNP de China, 900 millones de dólares Gazprom en Rusia, 76 millones de dólares? ¿Cómo eso? Que es la pregunta, realmente de que hubo un engaño. Y es la pregunta que hace el señor Parra. El señor Raúl Parra, que quiere saber, después de todo este dineral que se ha perdido, esa recuperación pudiera tiene ocurrir. Que ser técnica, tiene que ser a través de instituciones internacionales, gente especializada, con auditoría, un proceso lento, paulatino, pero va a tener el apoyo legal, tribunales, investigación. Se puede recaudar una parte, tal vez no mucha en términos de cantidad con respecto a la magnitud de la pérdida. Con respecto a tu pregunta, mira, Chávez murió. Acabo de pasar al Parque de las Naciones Unidas y estaba la imagen de Chávez. La pintaron, no existe. Está borrada la imagen. La sacaron del Banco de Venezuela. Ahora es un banco con 3 siglas, como los grandes bancos, para tratar de venderlo. ¿A qué precio lo van a vender? Entonces, Chávez fracasó. Y yo diría que Maduro está madurando el fracaso de Chávez. ¿Qué cosa? ¿No? Usando su apellido. Es decir, el fracaso, cuando se escribió este libro, ya era un hecho. Ya había fracasado en el 2013. Y se decía que el reemplazo tendría que ser pronto. Fíjate que han pasado 10 años más. Pero ahora yo sí creo que hay condiciones para el reemplazo definitivo, porque ya se agotó la esperanza, ya se agotó lo que movilizaba multitudes, lo que movilizaba votos, se acabaron los recursos, los mecanismos, las instituciones. Ha sido tan bestial la miseria, la crisis terrible, que le ha hecho cobrar una conciencia increíble a los venezolanos. Humildes que están en el exterior, conversa con ellos, es decir, humildes que vienen de barrios, que están en cualquier país del mundo, conversa con ellos a ver si hay una idea de una revolución. La revolución fue una fantasía, por eso hay que escuchar mucho los discursos de Chávez, para ver cuán falsante fue, cuán engañador fue. Hay que escuchar los discursos, hay que pasarlos, hay que recordar, hay que refrescar la memoria,
para poder rescatar eso y tenerlo claro para un país distinto, para un país con división de poderes, donde un poder supervisa al otro poder, un país de jueces autónomos que hagan justicia sin pedir consulta a nadie de cuál decisión deben tomar. Es decir, independencia de poderes y reducir el tamaño del Estado, reducirlo, transferir al sector privado. Es una burocracia gigantesca que inmoviliza. Desarrollar la economía de mercado, desarrollar al sector privado, la educación, la formación, abrazar al ejército para que regrese a su rol. Ya una parte de ellos está cobrando conciencia. Los asalariados del ejército tienen un concepto distinto. No así los privilegiados, sí, que tratan de mantener privilegios que no pueden ser ya mantenidos, porque la economía no da para eso. Tenemos que volver a construir un país de otra manera, como debe ser. El libro, preguntan dónde pueden conseguir el libro. El libro lamentablemente está agotado, que es un libro que tiene ya 10 años. Yo voy a tratar de sacarlo por las redes, ya sí, no existe. Bueno, se vendieron unos 1.500 que salieron rapidísimo. Lo comunicaremos por aquí cuando sí, Radio Caracas Radio lo vendió. Sí. Esta emisora lo vendió hace 10 años. Sí, bueno, mira, y nadie le puede creer a Maduro cuando dice duele mucho ver actos de traición, actos de corrupción, luego de todo lo que nos ha costado construir este modelo de valores. Duele ver cómo se normalizan los antivalores que andan por allí ventilando. Los mecanismos fueron creados. Los mecanismos fueron creados para esto, lo explicamos. La transformación de 750 leyes, transformación de la ley de Banco Central, la transformación de la ley de la administración financiera pública. Es decir, convertir en agente financiero a organismos del Poder Ejecutivo, cuando debieran ser autónomos. Se nos agotó el tiempo, Orlando. Sí. Gracias, Vale, por estar acá. Ojalá vengas pronto de nuevo. Siempre del equipo del programa. Ahora venimos con algunas sorpresas. La señorita Erika tiene unas sorpresas por allí con relación al programa, donde está ahí uno de los involucrados es Orlando, precisamente. Amigos, todo lo conversado acá, las interpretaciones de ustedes, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.